el día de ayer, 3 de junio del 2020, fue un día convulso desde el punto de vista de los decretos legislativos que se emitieron, pues al menos en el campo laboral se emitieron el decreto 770 y el decreto 771 del 2020 y otros más que regulan temas bastante sensibles, como mencionábamos ahorita, como una especie de procedimiento express de reorganización o de liquidación de empresas que ya pues en su momento tendremos oportunidad de verlo. Por ahora lo que queremos compartir con ustedes es saber o conocer cuáles fueron esas modificaciones en el ámbito laboral que se hicieron a la luz de estos dos decretos. ¿Qué nos proponemos abordar el día de hoy? Conocer cuál fue la modificación al mecanismo de protección al cesante, que es un mecanismo que originalmente traía la ley 1636 del 2013. En segundo lugar, entrar a mirar qué cambios se hicieron en la jornada de trabajo, para que luego entremos ya, digamos, a lo que sería uno de los aspectos centrales del decreto 770, que tiene que ver con las modificaciones o con los beneficios que se crearon en torno a la prima de servicios de junio del presente año en cuanto a su pago diferido o a la posibilidad de hacer el pago diferido de la prima de servicios o de la primera cuota pues de la prima de servicios de este año, es decir, la prima de servicios de junio. Luego entraremos en materia para que abordemos en qué consiste este nuevo programa de apoyo para el pago de la prima de servicios o PAP, para que conozcamos quiénes son los beneficiarios de este programa, qué empleados pueden verse cobijados con esta nueva iniciativa, cuál sería la cuantía del aporte estatal para este programa. Luego abordemos cuál sería el procedimiento de postulación para el PAP. Nos vamos a dar cuenta, anticipándonos un poco, que es un procedimiento bastante similar al del PAEF, al del Programa de Apoyo al Empleo Formal, al auxilio de nómina. También vamos entonces a abordar cuál sería la vigencia de este nuevo programa o de este nuevo mecanismo de ayuda para el pago de las primas y qué, digamos, aspectos varios consagra puntualmente para este programa de apoyo para el pago de las primas contenido en el decreto 770 del 2020. Y la otra gran tajada que trae este mismo decreto 770 del 2020 es el programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual, bien sea que se les haya suspendido por fuerza mayor o caso fortuito o porque sean, digamos, trabajadores objeto de licencia no remunerada. Entonces vamos a conocer quiénes son los beneficiarios del programa, cuál sería el monto y la vigencia de ese auxilio que el Estado pretende brindar, cómo se van a identificar los beneficiarios, unos aspectos importantes que trae el decreto frente a la gratuidad para el manejo de los recursos y la inembargabilidad de los mismos. Y terminaríamos cerrando ya abordando lo que nos trajo el decreto 771 del 2020, que tiene que ver con el auxilio de conectividad digital, creado entonces por esta nueva norma para los trabajadores que estén bajo la modalidad de trabajo en casa. Entonces, empecemos ya al final pues de nuestra charla. Obviamente daremos el paso para que formulemos las preguntas que consideremos necesarias. Bien, el primer aspecto que nos modifica el decreto 770 tiene que ver con el mecanismo de protección al cesante. Este mecanismo nosotros, o esta alternativa, la encontrábamos nosotros originalmente en la ley 1636 del 2013, donde, digamos, lo que busca este mecanismo de protección a las personas que desafortunadamente cayeron en las cifras del desempleo, pues lo que permite este mecanismo es que dichas personas puedan seguir haciendo sus aportes a salud y pensiones sobre la base de un salario mínimo. Obviamente se puede hacer una cotización, digamos, superior al mínimo, pero entonces le correspondería al interesado, al cesante interesado, pues completar la diferencia. Este beneficio, de acuerdo a los términos originales de la ley 1636 del 2013, y digamos que en ese aspecto pues no hubo cambio tampoco de cara al decreto 770, es que es para los cotizantes tipo A y tipo B, es decir, el cotizante tipo A es el que gana hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el cotizante tipo B es el que gana más de 2 salarios mínimos hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes inclusive. Entonces, adicional al beneficio del aporte a salud y pensiones, también había la posibilidad de acceder o de percibir la cuota monetaria del subsidio familiar. Originalmente, en la ley 1636 del 2013, este beneficio se extendía hasta por 6 meses, porque digamos que era la intención del legislador inicialmente
pues darle como ese periodo de gracia, si se puede decir así, al empleado para que dentro de los próximos 6 meses pudiera salir de su situación de cesante y por lo tanto pues conseguir empleo. El decreto 770 modifica puntualmente este aspecto, es decir, ya el mecanismo del cesante pasa de tener una vigencia de 6 meses a partir del momento en que el trabajador inicia su situación de desempleo y ya lo reduce a 3 meses. Si nos devolvemos a los considerandos o a la parte considerativa del decreto 770, pues allí, digamos, nos encontramos que las justificaciones del gobierno nacional son en el sentido de que con ocasión de la pandemia las cajas de compensación han desbordado su capacidad para atender a los solicitantes de este beneficio, inicialmente de que había una capacidad en principio para 100.000 personas, y que pues con ocasión pues de la pandemia que ya todos conocemos, pues este número se ha visto superado en gran medida. Entonces el gobierno nacional, en procura de poderle permitir acceder a muchas personas a este beneficio, pues tomó la decisión de resolverlo o de reducirlo mejor a 3 meses. Desde el punto de vista netamente laboral y de la seguridad social, pues estaríamos desde luego ante una medida regresiva, porque digamos están disminuyendo los derechos que inicialmente contemplaba el legislador. Nos tocaría entonces esperar a que la Corte Constitucional en su momento, cuando le haga el control automático de constitucionalidad a este decreto, se pronuncie al respecto, pero digamos que es posible que la Corte Constitucional pues piense que efectivamente el Ejecutivo se excedió en sus facultades al reducir este beneficio, imponiendo pues una medida regresiva, que es, digamos, contrario a la línea de pensamiento que la Corte Constitucional normalmente tiene sobre estos temas laborales y de seguridad social, y que por supuesto afectan a los trabajadores. Entonces, desde el punto de vista del mecanismo de protección al cesante, esta fue la modificación o la reforma puntual que el decreto 770 hizo. Por lo demás, se conserva en la misma medida el beneficio de seguir cotizando a pensiones y salud sobre el salario mínimo y el acceso a la cuota monetaria, solo que ya reducida en el tiempo solamente a 3 meses, como mencionábamos. Todo este trámite, toda esta gestión se adelanta ante la respectiva caja de compensación familiar en la cual se encuentre afiliado el ahora trabajador cesante, para poder acceder a la misma y diligenciar pues allí los formularios que cada caja de compensación familiar al respecto estipule o define. Bien. En segundo lugar, los cambios que encontramos ya como tal a la normativa laboral, puntualmente a la normativa de las jornadas laborales del Código Sustantivo del Trabajo, también los encontramos en el decreto 770, y básicamente lo que hizo el decreto 770 fue modificarnos lo que nosotros coloquialmente o anteriormente denominábamos como la jornada 6x6 y la jornada flexible. ¿Qué era en su momento la jornada 6x6? La jornada de trabajo original del artículo 161 literal C del Código Sustantivo del Trabajo. La norma nos establecía que en aquellas compañías o en aquellas empresas que por sus procesos productivos la fábrica como tal o la industria debe operar sin solución de continuidad, entonces la ley permitía que el empleador dispusiera de turnos sucesivos de 6 horas cada uno de ellos, y que el trabajador sometido a esta jornada pues no podía laborar más de 36 horas semanales, y durante ese tiempo pues no se causaban recargos de ninguna naturaleza. ¿Cómo lo modificó entonces el decreto 770? Ya entonces permite que ese turno ya no sea solo de 6 horas, sino de máximo 8 horas, pero respetando el techo o el límite de las 36 horas semanales que menciona el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿esto equivale a qué? A que bajo esta modalidad de turnos sucesivos o continuos, el trabajador pues labore propiamente como tal hasta 4 días y medio. La finalidad de esta medida es, con ocasión de que estamos en la etapa de contención de la pandemia, es evitar que haya aglomeraciones de personas en el transporte público, que haya una excesiva concentración de personas dentro de la planta como tal o dentro de la compañía en sí, para, digamos, bajo esas medidas de
de aislamiento y de respetar el distanciamiento social y por supuesto acá laboral también, pues se reduzca en la mayor medida de lo posible, se mitigue la posibilidad del contagio. Entonces digamos que esta jornada quedó ya no como tal 6x6, sino que quedó, si se quiere, 6x8, pero con el techo de las 36 horas. Y en el caso de la jornada flexible del artículo 261 literal del Código Sustantivo del Trabajo, se hizo también la siguiente reforma. Pero antes de eso, ¿cómo estaba la jornada flexible o cómo es la jornada flexible originalmente dispuesta en el Código Sustantivo del Trabajo? Básicamente de la siguiente manera. La jornada flexible, y es digamos en la cual se apoyan muchas empresas para sus procesos productivos y demás, nos dice que la empresa tiene la disposición de 48 horas de trabajo semanales a sus colaboradores. Y ya la empresa, como mejor lo considere, como mejor lo estime, podrá entonces definir esas 48 horas, cómo lo reparte en los días que considere hábiles de la semana, bien sea lo normal es que, por ejemplo, se haga simplemente 8 horas diarias para trabajar de lunes a sábado o inclusive, por ejemplo, para no tener que trabajar, por ejemplo, los sábados, como hacen muchas empresas, pues se trabajan 50 horas semanales y las últimas 2 horitas pues serían de naturaleza extra. Siempre y cuando en el día mejor el trabajador pues no superara turnos de 10 horas y se hiciera entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, sobre todo pues a efectos de no generar recargos nocturnos. ¿Cómo nos cambió entonces el decreto 770 esta jornada laboral? Que seguimos entonces con el mismo techo de las 48 horas semanales, solo que ya ahora esas 48 horas semanales las podemos hacer, perdón, hasta en turnos de 12 horas, Y en efecto, el realizar o el cumplir con los turnos de 12 horas en esta modalidad y máximo 48 horas semanales, no habría lugar a recargos de horas extras. Y si la compañía, digamos, organiza su turno, por decir algo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, por ejemplo, o 7 de la noche, por ejemplo, para dar una hora de almuerzo, por decir algo, entonces tampoco habría lugar a que se causen horas extras ni recargos nocturnos. Lo que sí nos especifica la norma es que en el evento de que se causen los recargos nocturnos por el simple hecho de trabajar después de las 9 de la noche, o en el evento de que se causen recargos dominicales por el simple hecho de haber trabajado un día domingo o un festivo, se deben pagar dichos recargos, pero la norma permite entonces hacer el pago diferido de esos recargos. Digamos, ¿qué particularidades o qué características especiales trae, digamos, estas modificaciones a estas 2 jornadas de trabajo del Código Sustantivo de Trabajo? Que en primer lugar, pues no se requiere reforma al reglamento interno de trabajo para implementar este tipo de medidas, y digamos que normalmente lo que se busca en el reglamento interno de trabajo pues es siempre buscar que con antelación las jornadas queden de todas formas definidas. Digamos, ese requisito pues en cierta medida hace que el decreto se contradiga a sí mismo, porque nos está poniendo un requisito que bajo la legislación ordinaria en tiempos normales pues no se exige bajo ninguna circunstancia, y es que ese cambio de horario haya que pactarlo con el trabajador. Recordemos que por allá los abogados dicen que en el derecho laboral hay una figura que se llama el famoso ius variandi, que es la facultad que tiene el empleador de modificar unilateralmente ciertos aspectos del contrato de trabajo y ciertos aspectos de la ejecución de la relación laboral. Y uno de los elementos que por antonomasia, por excelencia, se pueden modificar dentro de la relación laboral sin necesidad de pedir consentimiento previo al trabajador es precisamente el tema del horario. Pero aquí, digamos, nos devolvemos un poco en la regulación que se hizo, porque estos cambios de horarios hay que hacerlos pactados con el trabajador. Consideramos que no era necesario, porque de todas formas estamos ante una medida que no es regresiva a los ojos de los derechos del trabajo, sino que todo lo contrario, antes procura que el trabajador mantenga en la mayor medida de lo posible un riesgo mínimo de contagio del COVID-19, que es lo que estamos buscando en este momento. Se busca entonces también, o permite, que la empresa tenga rotación de personal para que así, por ejemplo,
la empresa vaya sacando trabajadores, por ejemplo, suspensos o en vacaciones y todavía los tiene y los reintegra a la operación, de la compañía. Entonces, digamos que no comprendemos en realidad y los considerandos del decreto pues no dicen mayor cosa en ese sentido de por qué particularmente para esta situación se tiene que pactar con el trabajador, máxima cuando digamos lo que se procura es poder tener agilidad para la operación de la compañía, pero de todas formas pues eso fue lo que nos estableció el decreto, hay que pactar con el trabajador este cambio de jornada, bien sea que cambiemos a la jornada 6x8 como quedó ahora, o a la jornada pues flexible ya con un turno máximo de 12 horas. Igualmente nos exige el decreto que para poder implementar cualquiera de estas jornadas, pues el empleador debe darle pleno cumplimiento a su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, darle pleno cumplimiento a los protocolos de bioseguridad que estén vigentes en este momento y por supuesto cumplir con todas las normas de distanciamiento social, de aforo en la empresa, para evitar, digamos, o reducir mejor en la mayor medida de lo posible esa eventualidad de contagio del COVID-19. Entonces, digamos que esa es la finalidad de la modificación que hizo la norma frente a estas jornadas que se vieron ajustadas con ocasión del decreto 770, ¿cierto? Digamos que no se causan horas extras, como mencionamos allá al final, le ponemos el asterisco, como todo en la vida tiene asterisco, no se causan horas extras siempre y cuando no nos vayamos más allá del techo, del tope, del límite que mencionábamos. Si hablamos entonces de la jornada 6x6 modificada, entonces sabemos que no podemos excedernos de 36 horas semanales, es decir, máximo 4 días y medio de trabajo, para así, digamos, hacer coincidir la intención del gobierno nacional de que los trabajadores en la medida de lo posible trabajen máximo 4 días o 4 días y medio a la semana con ocasión de la actual contingencia. Y en el caso de la jornada flexible, digamos, se respeta el mismo techo, es decir, máximo 48 horas semanales a efectos de que no se causen horas extras. ¿Quiere decir esto que no puedo trabajar más de 48 horas o más de las 36 horas y por motivos urgentes de operación, de producción, etcétera, necesito que la gente trabaje más? Por supuesto que sí, se puede trabajar más. Obviamente ya el empresario pues debe ser consciente que si supera ese techo de las 36 o de las 48 horas, pues entonces deberá proceder a cancelar las respectivas horas extras. Digamos que aquí ya digamos la decisión más que jurídica, si se nos permite decirlo, ya es más una decisión de orden logístico u operativo para que la compañía organice sus turnos de trabajo, procurando evitar que sus colaboradores no vayan o no laboren más allá de las 36 horas o de las 48 horas según la jornada que se establezca. Entonces, por eso decimos allí que no se causan horas extras, pero bajo esa condición de que no se viole el techo o no se supere como tal el techo, ¿cierto? Digamos que a la larga muchas empresas, como lo mencionábamos ahorita, pues están cobijadas con la jornada flexible, ya digamos bajo esta normatividad. Si la empresa está dispuesta o desea implementar ese turno máximo de 12 horas para que sus colaboradores laboren máximo 4 días a la semana, pues entonces deberá hacerse el respectivo otro sí. Innecesario en nuestro criterio, pero bueno, la norma es la norma y nos exige pues hacer el respectivo pacto con el colaborador o con el trabajador. Bien. Otro de los aspectos novedosos que nos trae el decreto 770 tiene que ver con la posibilidad que se le permite a los empresarios de hacer el pago diferido de la prima de servicios de junio de 2020, de esta primera cuota de la prima de servicios del año 2020, ¿cierto? Todos tenemos claro, o si no, pues acá lo recordamos, que la prima de servicios en realidad es una sola, que la prima de servicios como tal son 30 días de salario anuales, pero que los pagamos en 2 cuoticas semestrales. Ya la primera que se nos viene ahorita el 30 de junio y la segunda pues que se debe pagar a más tardar el 20 de diciembre. Bien, sin embargo, pues como es un secreto a voces, desde luego que pues muchas empresas tienen sus dificultades económicas desafortunadamente con ocasión de la pandemia. Desafortunadamente pues muchas de ellas puede que no alcancen a pagar completamente la prima de servicios o inclusive que no alcancen a hacer siquiera al menos un abono a esa prima, a la prima de servicios que se debe pagar ahorita el 30 de junio. Entonces
en aras de permitirle a las empresas tener flexibilidad y de pronto aprovechar su flujo de caja para pagar, digamos, otro tipo de obligaciones también de igual prioridad, se da esta posibilidad de diferir el pago de la prima de servicios en cuotas. Lo primero, para poder acceder a esta figura, es que debe hacerse de mutuo acuerdo, es decir, se debe pactar con el trabajador por escrito, desde luego, cómo va a ser el pago diferido o en cuotas de la prima de servicios de junio del 2020. Ese pago diferido lo podemos, digamos, lo podemos dar o lo podemos dejar hasta en 3 cuotas mensuales. Esas 3 cuotas mensuales, ¿cuándo pueden ser? Pueden ser las 3 cuotas mensuales que consideremos de aquí al 20 de diciembre de 2020, porque digamos que la finalidad de la norma nos establece que el pago de la prima de servicios de junio de 2020 pues debe ser pagada a más tardar el 20 de diciembre de 2020. Entonces la idea es que el empleador consagre o defina en ese pacto escrito para luego evitar reclamaciones o controversias judiciales a futuro, cuáles van a ser los meses en los cuales se va a pagar esa prima de servicios diferida. No tiene que ser necesariamente, por decir algo, julio, agosto y septiembre, por ejemplo, es decir, no tienen que ser meses continuos, se puede, digamos, hacer de manera bimestral, pues de acuerdo a las necesidades o a las particularidades de cada compañía. Y desde luego las empresas que opten o que tomen la decisión de diferir la prima de servicios también podrán postularse al programa de apoyo para el pago de la prima. Sin embargo, de pronto, aquí de pronto, sí, por lo menos hasta ahora, hay un vacío, un aspecto que debe ser regulado o que debe ser, digamos, definido en el sentido de que el decreto 770 pues guarda silencio frente a ese aspecto. ¿En qué sentido? En que, al igual que en el PAEF, recordaremos, en el PAEF la guardiana y veedora de que los recursos del PAEF sean invertidos o sean, digamos, gastados en su finalidad, cuál era la de poder dar el auxilio de nómina. Lo mismo va a ocurrir con el pago de la prima. La guardiana del cumplimiento de este programa pues va a ser la UGPP, y al menos hasta ahora en el decreto 770 pues no quedó claro del todo qué pasa con las empresas que optan al beneficio y que decidieron, por ejemplo, pagar la prima a finales de año, pues diferidas en 2 o 3 meses como lo permite la norma. Esto en razón de que la UGPP, si el día de mañana pues decide fiscalizarnos, pues vamos a tener que demostrarle que efectivamente utilizamos el recurso concedido por el Estado para el pago de las primas. Entonces, digamos, por ahora, o por lo menos una primera recomendación que hacemos es que si optamos por postularnos al PAP, pero optamos también por diferir la prima de servicios, que por lo menos parte del dinero que entre por concepto del apoyo estatal, pues se destina efectivamente para el pago de la prima, porque vamos a estar en la situación en que muchas empresas, como optaron por pagar la prima de servicios tardíamente, pues es decir, diferida en el tiempo mejor, muy probablemente el subsidio que van a recibir del Estado para el pago de primas termine siendo, digamos, utilizado para otra finalidad. Es un aspecto entonces que estaría entonces pendiente por reglamentación de cara pues a lo que manifieste la UGPP en un futuro. Entonces, por lo menos asegurémonos de que al menos la primera cuota, si se quiere, de esa prima diferida, al menos sea pagada con esta plática que el Estado nos va a brindar. Entonces, digamos, en realidad, inclusive, estimados, pues no había, anterior al decreto 770 del 2020, norma que prohibiera pactar con el trabajador el pago de la prima diferida en el tiempo, solo que, digamos, se le reconoció, se le dio, digamos, naturaleza pues ya o sustancia legal ya propiamente dicha, porque de todas formas, digamos, no se está disminuyendo o no se está, digamos, adoptando una medida regresiva con esta posibilidad de diferir la prima en el tiempo. O sea que las empresas que anteriormente hayan, o con anterioridad a este decreto, hayan optado por esa alternativa de diferir o de pagar en cuotas la prima, pues no estarían incurriendo en ninguna irregularidad y antes bien conservan la posibilidad de ser beneficiarias del PAP.
Obviamente, para acudir a esta posibilidad de pagar de manera diferida la prima, aplica para cualquier tipo de empleador, persona jurídica, persona natural. No está sometida, digamos, a requisitos puntuales, como ya vamos a entrar a mirar, de cara al programa de apoyo para el pago de la prima. O sea, cualquier empleador, sea o no comerciante, tenga o no registro mercantil, sea persona natural, sea persona jurídica, entidad sin ánimo de lucro, etcétera, puede perfectamente hacer esto, porque de todas formas es un acuerdo de voluntades y prevalece esa razón o esa condición de ser un acuerdo de voluntades en vista pues de que estamos hablando pues de aspectos de derecho laboral privado que se rigen bajo el acuerdo de voluntades consignado en el contrato de trabajo. Bien, ahora sí, estimados, entramos a lo que sería uno de los aspectos centrales de nuestro decreto 770, es el programa de apoyo para el pago de la prima de servicios. Lo que busca este programa es ayudarle a las empresas con un subsidio, con un empujoncito si se quiere, para que las empresas puedan pagar la prima de servicios de ahorita el mes de junio, ahorita el 30 de junio, que ya estamos relativamente a escasos 26 días del pago de la prima. Aquí tenemos que recordar muchos conceptos que en su momento habíamos conversado o habíamos mencionado de cara al programa de apoyo al empleo formal, porque digamos que en estricto sentido, sustancialmente, el PAP, el programa de apoyo para el pago de la prima, está cimentado en la misma base o en la misma estructura, si se quiere, en el mismo andamio en el que se diseñó el programa de apoyo al empleo formal. Y eso lo vemos con los requisitos de los beneficiarios que pueden aspirar o postularse mejor para este programa de pago de la prima de servicios. Si hablamos entonces de personas jurídicas, deben estar entonces ellas constituidas antes del 1 de enero del 2020, tal como ocurre en el PAEF. Esas personas jurídicas deben tener entonces registro mercantil renovado al año 2019, al igual que lo mencionábamos en su momento en el PAEF, debe certificarse una disminución del 20% de los ingresos, y en ese mismo sentido pues esa certificación se apoya en las mismas metodologías que en su momento diseñó el Ministerio de Hacienda para el PAEF, que más adelante las mencionaremos, y por supuesto tener una cuenta bancaria en la cual se van a recibir estos recursos. En esa misma medida, y recogiendo las modificaciones y los ajustes que se le hicieron al PAEF a través del decreto 677, también entonces se extiende este beneficio a personas naturales empleadoras, a las entidades sin ánimo de lucro, a las cuales obviamente no se les exige la disminución de ingresos del 20%, pero sí deben demostrar que están obligadas a presentar declaración de renta o en su defecto declaración de ingresos y patrimonio, y que también presentaron información exógena en medios magnéticos para el año grabable de 2019, o que están mejor obligadas a presentar los medios magnéticos para el año 2019. Lo mismo con los consorcios y uniones temporales, y ellos deberán entonces aportar el respectivo registro único tributario que denote esa condición de consorcio o de unión temporal. De cara a las personas naturales se conservan, digamos, los mismos requisitos que en su momento se establecieron para el PAEF, para las personas naturales. La persona natural empleadora debe tener al menos 3 empleados dependientes suyos activos en la respectiva planilla integral de liquidación de aportes, mínimo 3 trabajadores. Entonces debe contar entonces con registro mercantil registrado o renovado al año 2019, y no ser una persona expuesta políticamente, bien sea porque se trate de un alto funcionario o de un alto dignatario del Estado de cara a las personas naturales. Bien. Ahora bien, ¿cuáles son los trabajadores, los empleados, los colaboradores que se pueden beneficiar de este programa de apoyo para el pago de la prima? Debe tratarse de colaboradores que tengan en la respectiva planilla de liquidación de aportes un ingreso base de cotización que sea de por lo menos mínimamente el salario mínimo legal mensual vigente, y que sea máximo de 1 millón de pesos. Entonces, desafortunadamente, este rango de salarios es bastante pequeño, es bastante corto. Entonces, un grueso de trabajadores formales
en nuestro país desafortunadamente se van a quedar por fuera de este auxilio, los trabajadores que se pueden postular o los trabajadores que se verían cobijados por este apoyo a la prima de servicios deben ser los trabajadores que estén en la planilla integral de liquidación de aportes del mes de junio del 2020 y a su vez esos trabajadores de la planilla de liquidación de aportes de junio de 2020 deben ser los mismos que están reportados también en las planillas de los meses de abril y de los meses de mayo del 2020. Digamos, guardando las proporciones, así como en el PAEF nos exigían comprobar la seguridad social del mes anterior a la postulación con el mes de febrero del 2020, aquí, digamos, nos cierran el cerco y nos mencionan que debe tratarse de los trabajadores de junio de 2020 y que deben coincidir o deben estar igualmente en las planillas de abril y de mayo de 2020, es decir, es trabajador frente a trabajador que se hace el ejercicio. Y un aspecto bien importante y que lo diferencia frente al programa de apoyo al empleo formal es que aquí hablamos de trabajador de manera pura y simple, es decir, un trabajador que esté bien sea activo, un trabajador que esté en vacaciones, un trabajador que esté incapacitado, por ejemplo, o inclusive un trabajador que esté también cobijado por la novedad de suspensión del trabajo, de suspensión de su contrato de trabajo, bien sea por fuerza mayor, en los pocos casos en los que todavía se puede invocar la fuerza mayor, o bien sea que esté cobijado por licencia no remunerada. Recordemos, estimados, que precisamente los efectos de la suspensión del contrato de trabajo es que ese tiempo se descuenta para el pago de prestaciones sociales como las cesantías, se interesa a las cesantías y para las vacaciones. En cambio, para la prima legal de servicios, no hay norma expresa que diga que la suspensión se descuenta para su cálculo. Entonces, de allí que siguiendo como la misma lógica o la misma línea de pensamiento del Código Sustantivo del Trabajo, este beneficio también aplique para los trabajadores que están suspendidos, porque independientemente de que estén suspendidos o no, la prima se sigue causando en la medida en que esté vigente el respectivo contrato de trabajo. Entonces, el ejercicio que se hace o el ejercicio que va a hacer la OGPP una vez se radique la postulación es verificar que los trabajadores de la pila de junio, esa lista de trabajadores de la pila de junio estén por lo menos en las pilas de abril y de mayo del 2020. Aquí ya, digamos, el rasero no es como en el PAEF, que debe ser por lo menos el 80% de los trabajadores en febrero del 2020, no. Aquí el rasero nos lo va a dar la comparación de la planilla de junio frente a las planillas de abril y de mayo del mismo año 2020. Y por supuesto, el segundo filtro gigantesco pues es el que tiene que ver con el ingreso base de cotización de 8 millones, de un salario mínimo, y de 1 millón de pesos. Pero ¿cómo así? Por ejemplo, yo tengo un trabajador que se gana 900.000 pesos, por decir cualquier cosa, por el que es el caso de un conductor que nos consultaban ahorita en la tarde, pero resulta que el hombre hace horas extras, entonces su salario se le va por allá y es el ingreso base de cotización que se terminó reportando en la Seguridad Social, le queda por allá en 1.050.000, 1.100.000 pesos, 1.200.000 pesos. Ese trabajador puede verse cobijado por el programa a pesar de que tenga un salario básico de 900.000 pesos, pero el ingreso base de cotización sea más alto. Ya no aplicaría porque ya no cumple con el primer requisito que tenemos acá, y es que el ingreso base de cotización, lo que se reporta en la Seguridad Social, debe estar entre un salario mínimo y debe estar entre 1 millón de pesos. Y recordemos que en el ingreso base de cotización pues se reportan todos los devengos del trabajador que sean de naturaleza salarial, y que por tanto pues hacen parte de la base de cotización para el sistema integral de la seguridad social. Bien, la cuantía del aporte estatal para el programa de apoyo al pago de la prima es sencillamente multiplicar el número de trabajadores que estén en las condiciones anteriores por 220.000 pesos, es decir, por cada trabajador que efectivamente esté en la planilla de junio y que a su vez esté en la planilla de mayo y abril del 2020, por cada trabajador que cumpla con esa condición y que esté dentro del ingreso base de cotización de un salario mínimo hasta 1 millón de pesos inclusive, podrá recibir 220.000 pesos con la destinación específica
de ser cancelado o con la destinación específica para que sea abonado a su prima de servicios. No quiere decir esto, como también, digamos, se nos ha consultado en el transcurso del día de hoy, no quiere decir esto que las primas de servicio de estos trabajadores entre un mínimo y 1 millón de pesos se redujeron a 220.000 pesos. No, no, señor. Le corresponde entonces al empleador completar el saldo restante, de la respectiva prima de servicios. Si hablamos, por decir algo, de un trabajador salario mínimo, esos 220.000 pesos, si mal no nos falla la cuenta, es aproximadamente como un 48% aproximadamente, si mal no recuerdo, del pago pues de la respectiva prima. Entonces le corresponderá al empleador completar el saldo restante, ¿cierto? Al igual que en el PAEF. En el PAEF solamente lo que hace el Estado es darnos un aporte del 40% de un salario mínimo, que son aproximadamente 352.000 pesos, y le corresponde igualmente al empleador terminar de completar el respectivo salario del trabajador. Bien, ¿cuál es entonces el procedimiento de postulación para el programa de apoyo al pago de la prima de servicios? Es muy similar, es bastante similar al del PAEF, al del auxilio de nómina. Esto se hace por conducto del banco que tenga la compañía. Si la compañía tiene varios bancos o varias cuentas de depósito, varias cuentas bancarias en varios bancos, pues deberá optar por alguna de ellas. ¿Cuál es nuestra recomendación? Que se haga en el mismo banco con el cual se hizo la solicitud del PAEF, porque ya ese banco pues va a tener ya varia información que igualmente debe aportarse nuevamente para este beneficio. Debe igualmente acompañarse una solicitud formal del representante legal en la que se manifieste la intención de ser beneficiario de este programa de apoyo al pago de la prima. Y en igual sentido que para el PAEF, debemos también aportar una certificación del revisor fiscal o contador en su defecto que nos diga estos dos puntos específicos, y aquí también, digamos, vemos diferencias con el PAEF. El revisor fiscal nos debe certificar la disminución de ingresos de al menos el 20%, apoyado en las mismas metodologías que en su momento definió el Ministerio de Hacienda. Entonces, por ejemplo, apoyado en la metodología, por ejemplo, que nos dice que se debe comparar el mes anterior a la postulación del año 2020 con ese mismo mes en el año 2019, o hacer un promedio simple o aritmético entre los ingresos de enero y febrero con el mes anterior al de la postulación. Entonces, esa disminución de ingresos debe ser certificada por el contador o revisor fiscal. Y en segundo lugar, el revisor fiscal debe certificarnos, así lo dice expresamente el decreto 770, debe certificarnos cuál va a ser el número de primas de servicios que se cobijarán por el PAP, es decir, cuál va a ser el número de trabajadores a los cuales o con los cuales se pretende acceder a este beneficio del apoyo para la prima. O sea que, digamos que la empresa puede hacer de manera previa el cálculo de cuáles de esos trabajadores de junio, de la pila de junio, estaban entonces en la seguridad social de mayo y de abril, para entonces poder determinar el número de trabajadores que se puedan cobijar y que estén dentro del rango de salarios que mencionábamos, es decir, entre un salario mínimo y máximo un millón de pesos. Igualmente, todo esto se hace de manera virtual. ¿Qué está pendiente por reglamentar de todas formas? El formulario con el cual se debe acceder al beneficio. Si bien la norma manifiesta que podrá utilizarse el mismo formulario del PAEF, de todas formas, si observamos el formulario del PAEF, pues nos exige o nos pide una información que, digamos, no tendría relevancia, no tendría pertinencia para este programa. Entonces, si bien se puede intentar desde ya la postulación para el PAP, también, digamos, sería prudente esperar a que en los próximos días la UGPP profiera el respectivo formulario con el cual se puede la empresa postular específicamente para el programa de apoyo o de ayuda para el pago de la prima de servicios. Bien,
La vigencia de este programa pues solamente estará vigente o solamente estará, digamos, disponible para el pago de la prima de servicios del mes de junio de 2020. En esa medida, digamos, como el comparativo se hace con la seguridad social, o se hace con la planilla de liquidación de aportes del mes de junio, que bien sabemos que se paga en julio. Entonces muy seguramente por vía de posteriores decretos legislativos o resoluciones de la UGPP se va a reglamentar, digamos, el tema de los tiempos o de los plazos, pero digamos que la finalidad de la norma es precisamente permitir a las empresas que pagan o que hagan el pago de la respectiva prima de servicios para este mes de junio. Entonces, digamos, no necesariamente significa que al 30 de junio del 2020 ya se perdió la posibilidad de acceder al beneficio. Sin embargo, y como ocurría en el PAEF también, esto pues también va a llevar a que muchas empresas pues adelanten el pago de la seguridad social del mes de junio para poder aspirar al programa y así de pronto evitar quedar por fuera del término, por fuera del plazo que posteriormente reglamente la UGPP. Bien. Al igual que con el PAEF, pues también la norma nos establece cuándo hay obligación de restituir el aporte. El aporte pues hay que restituirlo cuando se incumplen los requisitos para acceder al mismo. Por ejemplo, cuando no coincidan los trabajadores en la seguridad social de junio, mayo y abril, cuando por ejemplo se haya incurrido en falsedad documental, y aquí también lo que mencionábamos en su momento respecto del PAEF, y es que se incurriría prácticamente que en una falsedad documental por el simple hecho de que la respectiva entidad bancaria, por ejemplo, manifieste que el documento es falso, y dándole entonces o abriéndole la puerta mejor a la UGPP para que inicie pues su proceso de fiscalización, porque al igual que con el PAEF, la UGPP tendrá 3 años para adelantar el respectivo proceso de fiscalización, y también cuenta con facultades de cobro coactivo para la recuperación de esos dineros y para cobrar pues las sanciones que en su momento pues ella pueda llegar a determinar en el procedimiento administrativo de fiscalización. Entonces también existe esta obligación de restituir el aporte, y es, digamos, nuevamente recordándonos que estos son ingresos de naturaleza pública y que por lo tanto debe dársele el manejo y la destinación que expresamente establece el decreto. Y al igual que el PAE, pues no es, digamos, un aporte, un subsidio del Estado, no hay que retribuirlo, no hay que devolverlo, no es un préstamo, no es un crédito, pero hay que darle la finalidad establecida en su decreto o utilizarlos mejor para la finalidad en la cual se estableció en el respectivo decreto. Bien. ¿Qué, digamos, qué otros aspectos generales nos trae también el PAF, este apoyo para el pago de las primas? Igualmente evidenciamos que hay una exención de gravamen a movimientos financieros sobre el 4 por 1000, a los movimientos que se hagan entre la entidad financiera y la empresa beneficiaria, y va a haber también exención de IVA a las comisiones o los servicios que el respectivo banco cobre por la dispersión de los recursos. Nos traemos igualmente la misma norma del decreto 677 que nos hablaba de la inembargabilidad de los recursos para el pago de la prima solamente por 30 días, como se reformó en el decreto 677. Se insiste mucho nuevamente en el tema de la virtualidad. Todo esto, digamos, hay que hacerlo vía digital, no hay necesidad de hacerlo de manera presencial, como efectivamente lo están haciendo los bancos, e inclusive ya hemos recibido noticias o muy buenas noticias de nuestros clientes de que no solamente se les autorizó como tal el PAEF, sino que ya recibieron inclusive los recursos ya pues girados por el Estado, y que pues se flexibiliza pues la norma del tratamiento de datos. Y en esa misma medida, pues al igual que el PAEF, el programa pues de apoyo a las nóminas, pues el programa de apoyo para las primas tampoco es excluyente de que se cotice a pensiones al 3%, como se puede hacer pues en este último mes. Bien. Al igual que como lo mencionábamos en su momento respecto del auxilio de nómina, este auxilio para la prima también es un ingreso constitutivo de renta, porque digamos la norma no dijo nada en sentido contrario, como sí lo dijo respecto del auxilio a los trabajadores suspendidos. Muy bien.
En esta misma medida tenemos entonces el otro gran beneficio que nos consagra el decreto 770, tiene que ver con el programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual o licencia no remunerada. Recordemos, estimados, que por allá el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 51, nos menciona las causales de suspensión del contrato de trabajo. Y con ocasión de esta pandemia, de esta situación tan compleja, pues muchas empresas pues han optado o han echado mano de por lo menos 2 o 3 de las causales de suspensión que encontramos allí. Básicamente, ¿qué causales de suspensión han sido como las más socorridas durante esta época? Fuerza mayor o caso fortuito, el cese de actividades por menos de 120 días, que es diferente a la fuerza mayor o el caso fortuito, y la licencia no remunerada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los trabajadores que estén cobijados con cualquiera de estas modalidades de suspensión del contrato de trabajo, pues pueden verse beneficiados de este programa. Primer requisito esencial para que el trabajador, no la empresa, porque digamos, aquí vemos ya un gran punto de diferencia frente a los anteriores beneficios, y es que aquí la plata es girada directamente al trabajador suspendido, no a la empresa, para que luego la empresa la gire al trabajador, como ocurre con el auxilio de nómina y con el auxilio de prima. Entonces, para poder acceder a este beneficio, el primer requisito fundamental, trascendental, es que la empresa con esos trabajadores suspendidos se haya postulado al PAEF. La norma habla muy claro en el sentido de que la empresa debe haberse postulado, y postularse significa presentarse o aspirar al beneficio, es decir, no quiere decir que si me postulé y la UGPP no me dio el concepto de conformidad o de cumplimiento de los requisitos, pierden mis trabajadores el derecho a acceder a este programa. Basta con que solamente la empresa se haya postulado, solamente postulado, con independencia del resultado que haya tenido, digamos, el acceso al beneficio como tal. Entonces, ese es el primer requisito, que la empresa pues se haya postulado como tal el beneficio. El segundo requisito es que los trabajadores pueden devengar, o se trate mejor de trabajadores que devenguen hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por encima entonces de esta cifra de los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya no habría posibilidad de acceder al beneficio, lo que digamos también restringe enormemente la posibilidad de acceder a este beneficio, y estamos hablando de que 4 salarios mínimos son redondeados 3.500.000 pesos. El tercer requisito para que los beneficiarios puedan acceder a este programa es que los trabajadores efectivamente estén cobijados por la novedad de suspensión del contrato en la pila, la famosa novedad SLN. Y como mencionábamos ahorita, esa novedad SLN puede ser porque el trabajador esté suspendido por fuerza mayor, o porque esté suspendido, por ejemplo, por una licencia no remunerada, o porque la empresa suspendió contratos amparada en la cesación o en el cese de actividades por menos de 120 días, o inclusive porque tampoco hay norma que lo prohíba en ese sentido, o inclusive porque la suspensión del contrato de trabajo pues se haya hecho de mutuo acuerdo. Lo importante es que en su momento se haya reportado la novedad de suspensión, la novedad SLN en la respectiva pila. Y adicional a eso, la finalidad o la filosofía de este beneficio es poder cubrir o poderle dar una platica al trabajador que haya estado suspendido durante todo el mes de abril, mayo o junio. Es decir, la suspensión tuvo que haber cobijado completamente el mes, porque la idea es que se le dé al trabajador suspendido este beneficio hasta por 3 meses. Es decir, por los meses de abril, mayo o junio, siempre y cuando haya estado suspendido completamente durante todo el mes. Y otra circunstancia u otro requisito que nos exige el decreto es que los trabajadores suspendidos no pueden ser beneficiarios de programas tales como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, compensación del IVA o del programa de ingreso solidario. Es decir, la idea es que el trabajador suspendido que se vaya a ver beneficiado con este auxilio de suspendidos no haya sido, digamos, protegido, o no haya sido, digamos, amparado por el Estado a través de algún otro de sus programas de apoyo o de apoyo económico pues que están actualmente vigentes. Bien.
este monto o este auxilio que va a recibir cada uno de los trabajadores es una transferencia no condicionada. ¿Qué quiere decir que es una transferencia no condicionada? Que el trabajador recibe ese dinero bajo ninguna condición de luego, por ejemplo, tener que reembolsarlo o de tener que darle alguna destinación o inversión específica. Lo único que importa es que el trabajador pues tenga la condición de trabajador suspendido, como lo veíamos ahorita, mínimamente en alguno de esos meses de abril, mayo o junio y durante el mes completo. Entonces digamos que no hay que darle una destinación específica a esa transferencia que va a recibir el trabajador por parte del Estado y por eso se le da esa categoría de transferencia no condicionada. Ese monto del auxilio es de 160.000 pesos mensuales hasta por 3 meses o hasta por 3 veces, como lo decíamos ahorita, siempre y cuando pues se trate de un trabajador que devengue máximo hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y como lo anticipábamos ahorita, pues se trata de un beneficio que se gira directamente al trabajador beneficiario. Es decir, aquí como tal la compañía, el empleador no tiene que adelantar ningún trámite, ninguna gestión, ni ante el banco, ni ante la UGPP, ante nadie, porque se supone que va a ser la misma UGPP la que de manera mensual, consultando las respectivas planillas de abril, mayo y junio de las empresas que se postularon al PAEF, pues ella va a determinar de allí qué empleados pueden verse cobijados con este monto. Esto, digamos, es un tema bastante complejo que requiere una reglamentación tanto por parte del Ministerio del Trabajo como por parte de la UGPP, que estamos entonces pendiente de recibirla. Es decir, si lo podemos decir así, este beneficio opera de manera automática u oficiosa. Digamos que la empresa cumple, o digamos, lo único que tuvo que haber hecho la empresa es haberse postulado al PAEF en el respectivo momento. Entonces, si de pronto somos del caso de muchas empresas que, por ejemplo, tomaron la decisión de no postularse al PAEF porque de pronto no alcanzan a cumplir el 80% de los trabajadores activos en el respectivo mes de postulación comparados con los trabajadores de febrero del 2020, pues por lo menos postularse, así sea que nos digan que no, pero para que por lo menos los trabajadores suspendidos puedan recibir este beneficio. Más allá de eso, como tal, el empleador no debe adelantar ninguna otra gestión y el trabajador no debe adelantar ninguna otra tarea adicional. Que digamos sí se exige al trabajador, o no tanto que se exija como tal, pero que sí sería lo ideal, que el trabajador pues tenga una cuenta bancaria en la cual más adelante el Ministerio del Trabajo o el Estado a través del Ministerio de Trabajo pues haga la consignación o la transferencia de esta platica, de manera tal que, señores empresarios, si de pronto todavía tenemos por allá trabajadores que le estamos pagando en efectivo y de pronto son trabajadores que puedan verse cobijados por este auxilio, digámosles que hagan el esfuerzo de abrir una cuenta bancaria. Ahora bien, si no hay cuenta bancaria, pues el decreto también dispone que se deberán hacer los respectivos acuerdos con las entidades financieras para que los trabajadores que no cuenten con, o para los trabajadores que no estén bancarizados, puedan entonces acceder al respectivo beneficio. Bien, como mencionábamos ahorita, entonces la identificación de los beneficiarios le corresponderá adelantarla a la UGPP respecto de las empresas que se hayan postulado al PAEF, como lo mencionábamos ahorita, y que esos trabajadores tengan entonces reportada esa novedad de suspensión o de licencia no remunerada durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, y mensualmente pues la UGPP va a indicar entonces qué trabajadores de esa lista o de ese conjunto, de ese universo de trabajadores suspendidos pues se van a ver cobijados. Entonces el filtro que va a hacer la UGPP va a ser el del salario, de 4 salarios mínimos, y el que hayan estado suspendidos durante el mes completo, mínimamente en alguno de esos 3 meses o máximo en los 3 meses para poder recibir este auxilio por ser trabajador suspendido. Nuevamente insistimos, más allá de la postulación del PAEF, pues la empresa no debe adelantar ningún otro trámite o ninguna otra gestión adicional. Bien. En esa misma medida, la norma establece una serie de beneficios tales como la gratuidad en embargabilidad de los recursos, gratuidad en el sentido de que no se puede cobrar comisión o ninguna tarifa a los beneficiarios del auxilio de suspensos por retirar o por disponer, transferir sus recursos,
está también sometido este dinero o esta plática está sometida también a la exención de gravamen a movimientos financieros 4 por 1000. Tampoco puede el respectivo banco cobrar IVA a la comisión o al servicio por la dispersión de los recursos cuando los reciba. Y este auxilio, sí lo dice expresamente el decreto, es un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Y digamos, de cara a la inembargabilidad, si observamos una diferencia frente al auxilio de nómina y al auxilio de prima, y es que igualmente los recursos son inembargables por 30 días y no podrán abonarse a ninguna deuda que ese trabajador beneficiario tenga con el respectivo banco para pagar el crédito de la casa, la tarjeta de crédito, etc. A no ser que el trabajador haya expresamente manifestado que sí se le pueda descontar para pagos a terceros, como quienes, por ejemplo, un crédito de libranzas. Entonces digamos, esa característica de inembargabilidad o prohibición de no abonarse a ningún otro tercero, pues tendrá esa vigencia de 30 días, vencidos los cuales pues se podrá hacer la deducción a la libranza, por citar entonces un ejemplo. Este beneficio nosotros lo vemos, digamos, bastante como requiere una reglamentación por parte del Ministerio de Trabajo. Las normas que lo definen nos establecen, como mencionábamos ahorita, que se trata de un beneficio para 3 meses o por máximo 3 meses, pero no se dice a partir de cuándo se va a empezar se van a empezar a girar los recursos de este auxilio para los trabajadores suspendidos, o sea que estamos, digamos, en ascuas frente a cuál va a ser la posterior reglamentación de este beneficio y si se le va a exigir a ese posible trabajador beneficiario o al empleador de ese trabajador beneficiario algún otro requisito adicional. Pues en teoría uno pensaría que de este beneficio pues se van a acoger digamos ese 20% de trabajadores que bien sea estuvieron suspendidos y que por lo tanto pues no se pudieron ver beneficiados del auxilio de nómina del decreto 639 y del decreto 677. Bien, y para que ya entonces vamos finalizando, tenemos en esta parte el decreto 771 del 2020 que nos establece o que nos regula el auxilio de conectividad digital, pues bastante controvertido porque digamos nos establece que se trata de el mismo monto que se paga por auxilio de transporte legal, pero destinado a los trabajadores en casa, más no a los teletrabajadores. La figura del trabajo en casa, pues en realidad digamos prácticamente que la hemos venido creando con ocasión de la presente pandemia porque ni siquiera la ley del teletrabajo hace mención o hace alusión al trabajo en casa, simplemente se habla de teletrabajador. Trabajador en casa y teletrabajador son lo mismo, son las mismas categorías o son la misma naturaleza de trabajadores. No, son bastante diferentes. Empezando porque el teletrabajo requiere un acuerdo expreso de teletrabajo, es decir, las condiciones para teletrabajar tienen que estar pactadas en un acuerdo que no es más pues que un otrocial contrato de trabajo. Allí hay que pactar, por ejemplo, horarios de disponibilidad, allí hay que pactar, por ejemplo, los productos, los entregables, la forma en que el empleador va a medir o corroborar o constatar la disponibilidad del trabajador, que el trabajador sí esté en línea en la respectiva aplicación, por ejemplo. También se pacta, por ejemplo, dentro de ese acuerdo de teletrabajo, una cifra X, una plática X para, digamos, ayudarle a este teletrabajador con los servicios públicos, porque obviamente con ocasión del teletrabajo, pues es posible que se incremente para ese trabajador, pues el consumo de energía, el consumo de servicios públicos en general, eso que, por ejemplo, con ocasión de las funciones que desempeña el teletrabajador, pues se requiera, por ejemplo, un ancho de banda internet mayor al que normalmente tenga en su casa. Y el otro aspecto también no menos importante del teletrabajo es que hay que reportarle a la ARL la condición de teletrabajador a este colaborador para que la ARL tenga la casa como un centro de trabajo y en ese orden de ideas, si ocurre algún tipo de accidente o de incidente al interior de la casa, con causa o con ocasión del desempeño de las funciones contratadas por ese teletrabajador,
pueda considerarse entonces un accidente de trabajo, ¿cierto? Es decir, pues aquí no va a ocurrir pues que por allá el teletrabajador haciendo el almuerzo en su hora de almuerzo, volteando unas tajadas, se quemó, eso no va a ser un accidente de trabajo, pero sí se van a pactar las condiciones puntuales o específicas y cuál va a ser la exposición a riesgos ocupacionales puntualmente de ese teletrabajador para que pueda considerarse algún tipo de accidente o enfermedad laboral. Básicamente los riesgos que se ajustan o que se determinan son de naturaleza ergonómica, que si hay una adecuada iluminación, adecuada ventilación, una adecuada silla que tenga una correcta higiene postural y demás, para evitar enfermedades tales como el síndrome del túnel carpiano, por ejemplo, para los trabajadores de oficina. Entonces aquí nosotros encontramos un asunto que también puede que el día de mañana la Corte Constitucional lo estime o lo catalogue como desigual y por lo tanto lo declare inexequible, y es que muchas veces ese aporte que el empleador le da al teletrabajador para los servicios y demás, muchas veces la experiencia nos ha enseñado que es inferior a estos 102.853 pesos que corresponden al auxilio de transporte legal. Entonces hay una brecha de desigualdad establecida en este decreto, adicional al hecho de que en los considerandos del decreto pues en realidad no hay una verdadera justificación de por qué esto solamente es para trabajadores en casa y no también para los teletrabajadores. ¿Qué es entonces un trabajador en casa? Un trabajador en casa es la persona a la cual el empleador le dio la instrucción de ejercer su cargo desde su hogar, y en virtud de eso, pues el empleador no está obligado ni a hacer adecuaciones ergonómicas ni logísticas, pues más allá, digamos, de brindarle los elementos de trabajo adecuados, un computador, por ejemplo. Y el trabajo en casa no se reporta en la ARL, bueno, o al menos no se reportaba porque también el día de ayer el Ministerio de Trabajo, también con un criterio bastante cuestionable, sacó la circular 41, en la cual dice que también el trabajo en casa debe reportarse a la ARL, pues con total falta de técnica y de criterio jurídico, pero bueno, eso ya digamos es otro problema. En principio, entonces, un trabajador en casa no requiere acuerdo expreso de teletrabajo. Un trabajador en casa no requiere reportarse a la ARL, pues en principio, como mencionábamos ahorita, y para estos trabajadores en particular, pues habría que pagar este auxilio de conectividad digital que asciende al mismo valor del auxilio de transporte legal, es decir, 102.853 pesos. ¿Qué trabajadores pueden entonces recibir este auxilio de conectividad digital? Aquellos trabajadores que ganen hasta 2 salarios mínimos, es decir, la misma norma o el mismo condicionamiento que se habla respecto de respecto del auxilio legal de transporte. Y la vigencia de este auxilio de conectividad digital lo será mientras dure o mientras persista la emergencia sanitaria, no el estado de excepción, que es una cosa totalmente diferente y que apenas fue, digamos, con el decreto, se me escapa, creo que fue el decreto 637, que fue proferido por 30 días más, eso es totalmente diferente, sino la emergencia sanitaria, que se prorrogó por vía de la resolución 844 del Ministerio de la Salud hasta el 31 de agosto de 2020, o sea que las empresas o las compañías que en este momento tengan trabajadores en casa, no teletrabajadores, sino trabajadores en casa, deberán entonces causar en su nómina este nuevo concepto de auxilio de conectividad digital, que asciende al mismo valor del auxilio de transporte legal, es decir, 102.853 pesos. La pregunta del millón que seguramente muchos debemos estarnos haciendo en este momento es: ¿este auxilio de conectividad digital del decreto 771 del 2020 es constitutivo de salario? En nuestra opinión, no es constitutivo de salario porque el decreto 771 es bastante parco, es bastante sucinto en ese sentido y no menciona que este sea un ingreso de naturaleza salarial. Y diferente al auxilio de transporte legal, que igual, digamos, tiene esa misma connotación, para nosotros es súper claro que el auxilio de transporte legal no es de naturaleza salarial. El decreto, contrario a lo que sí sucede con el auxilio de transporte legal, el decreto tampoco dice que deberá considerarse como salario a efectos de liquidar prestaciones sociales
como sí ocurre con el auxilio de transporte legal. Entonces, nuestra recomendación es que este auxilio de conectividad digital de este decreto 771 del 2020 le demos un tratamiento de no constitutivo de salario para absolutamente todo concepto, es decir, tanto para los aportes a la seguridad social como para la liquidación de las respectivas prestaciones sociales y vacaciones, en vista de que no hay ninguna norma, al menos hasta ahora, 4 de junio del 2020 a las 6:45, no ha habido todavía ninguna norma pues que nos diga que esto es de naturaleza salarial. Puede que más adelante pues nos digan lo contrario, pero por el momento no. Y digamos esto también, este auxilio de conectividad, pues en el fondo, estimados, pues es como la misma gata pero despeinada, porque en realidad es el mismo auxilio de transporte legal, pero con otro nombre. También, estimados, recordemos que tanto para la jurisprudencia laboral como para el mismo Ministerio de Trabajo, e inclusive por un concepto emitido hace más o menos un mes, es supremamente claro y transparente que mientras no haya desplazamiento del trabajador de su casa al trabajo y viceversa, no se causa o no hay lugar al pago del auxilio de transporte legal. Pues básicamente, ¿qué es lo que nos hizo este decreto? Que pague auxilio de transporte legal a la gente que esté trabajando en la casa, pero no lo llame auxilio de transporte legal, sino que llámelo auxilio de conectividad digital. Muchas empresas seguramente han optado también, por ejemplo, por medidas, digamos, de distanciamiento social consistentes en que los trabajadores van un día a la oficina y otro día trabajan en la casa y así sucesivamente. Entonces, en la realidad, ¿eso a qué va a llevar? a que si se trabajó así todo el mes, por ejemplo, entonces, por decir algo, 15 días de esos 102.000 pesos le vamos a poner el rótulo de auxilio de transporte legal y los otros 15 días le vamos a poner el rótulo de auxilio de conectividad digital. No quiere decir que a la larga el trabajador va a recibir 204.000 pesos por los dos auxilios, no. Se reparten entre los dos porque los auxilios no se causan es por el simple hecho de tener la relación laboral vigente, sino que se causan en la medida en que se dé el hecho que le da lugar al mismo. En el caso del transporte, que haya desplazamiento a la oficina, y en el caso del auxilio de conectividad, que la persona trabaje desde su casa, trabaje entonces desde su casa. Estas eran entonces, estimados, las reflexiones que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. Vamos entonces, me voy a salir de la pantalla compartida para que miremos a ver si de pronto tenemos preguntas por acá. Por aquí entonces nos dice, nos pregunta Mónica María Oyuela, las personas que a raíz de la pandemia estamos trabajando en casa, ¿recibimos este auxilio? Sí, recibirían entonces el auxilio de conectividad digital, como mencionábamos ahorita, siempre y cuando pues sea un trabajador que no devenga más de 2 salarios mínimos y que sea trabajador en casa, como enfatizábamos, no teletrabajador, sino trabajador en casa, y las empresas pues deberán crear este nuevo concepto. Este auxilio de conectividad retroactivo no es a partir del día de ayer, a partir del día 3 de junio, que se empieza entonces a causar el respectivo beneficio. Veamos por acá a ver qué nos dice Ivonne Quecho. Si a una persona se le suspendió el contrato laboral y hoy se le da por terminado en mutuo acuerdo, puede solicitar acogerse a la protección del cesante. Sí, no hay ningún inconveniente porque el decreto 770 no condicionó el acceso al beneficio a que, digamos, la persona no haya estado suspendida, y ya esta persona pues adquirió la naturaleza o adquirió la calidad de cesante y por lo tanto puede optar al respectivo beneficio. Bien, esas eran como las preguntas que teníamos por acá. No sé si de pronto tengan alguna otra inquietud que nos quieran formular. Por aquí nos preguntan, nuevamente, para el PAP, ¿qué pasa con el personal retirado voluntariamente o por cumplimiento de contrato por labor y que no estuvieron todo el mes, pero que sí cumple con el IBC definido? ¿Se puede postular? No, si ya es personal retirado, si va a ser personal que aparece retirado en la Seguridad Social de junio, pues digamos la empresa podría aspirar a él, pero pues ya de aquí a que se haga el desembolso, pues ya digamos la empresa debió haber pagado la respectiva prima o la respectiva liquidación, o a no ser que digamos más adelante la empresa pueda demostrar que esperó
al pago del PAD para poderle pagar al menos la prima a ese trabajador, porque era lo que mencionábamos unos minutos atrás, cuando decíamos que la empresa que difiera el pago de la prima pueda postularse también al PAD, porque después la empresa puede verse en aprietos de demostrar de que la plata del auxilio de la prima efectivamente se la gastó para pagar la prima. Entonces, si la empresa difiere el pago de la prima, como en este caso también, o paga tardíamente una liquidación, puede que el día de mañana pueda tener algún tipo de inconveniente o de problemas con la UGPP, porque no va a ser posible demostrar que se gastó esa plata específicamente para el pago de la prima, pero digamos que eso sería un aspecto que estaría pendiente de reglamentación, listo. El auxilio, nos pregunta César Botina, ¿el auxilio de conectividad no es acumulable con el auxilio de transporte? No, no son acumulables porque, digamos, el hecho que da lugar al uno y al otro son excluyentes. Si me estoy desplazando al trabajo, entonces estoy haciendo uso o soy titular mejor del auxilio de transporte y por lo tanto pues no voy a tener derecho al auxilio de conectividad. Obviamente por los días en los que yo me desplace voy a recibir el respectivo auxilio de transporte. O si hay algunos días que voy a estar laborando desde mi casa, no voy a recibir el auxilio de transporte, pero sí voy a recibir el respectivo auxilio de conectividad. Era lo que les mencionaba ahorita al final, y es que si el trabajador labora 15 días en la casa y 15 días en la oficina, no quiere decir que al final va a recibir 200.000 pesos por los dos auxilios, no. Va a recibir los mismos 102.000 pesos, solamente que unos días a título de auxilio de conectividad y otros días a título de auxilio de transporte, porque de lo contrario pues sería un enriquecimiento sin causa. ¿Cuál es el plazo de postulación para el PAD? No está definido todavía, se supone que es para poder alcanzar a pagar las primas. Uno pensaría, digamos, desprevenidamente que sería hasta el 30 de junio, que sería el plazo máximo para pagar la prima, y eso llevaría pues a que muchas empresas adelanten el pago de la seguridad social, pero está pendiente de reglamentación el tema de los plazos para acceder al PAD. Si la compañía puede, y además porque también estamos pendientes del formulario de la UGPP, pero por lo menos si la empresa puede ir adelantando las gestiones para el pago de la seguridad social de junio, pues ya eso le ayudaría a ganar mucho tiempo. Nos pregunta Luciana Grisales, ¿con el cambio de la jornada laboral el trabajador gana el mismo salario por ser menos horas de lo que era habitualmente? Puede que no gane el mismo salario, puede que gane hasta un poquito más, porque recordemos que la jornada 6x6 ya pasó de ser de 6 horas máximo diarias a 8, y la jornada flexible pasó de 10 a 2, entonces puede que el trabajador a la larga termine recibiendo hasta un poquito más de plata si trabaja, por ejemplo, más horas de las que normalmente trabajaba, pero sin violar el techo o el tope de las 36 horas, o mejor dicho, reformulando la respuesta en este sentido, si de todas formas se cambia la jornada laboral, pero si en la semana el trabajador no trabaja más de 36 horas o más de 48 horas, pues a la larga el trabajador terminaría recibiendo la misma platica. Por aquí vuelven y nos preguntan, para el auxilio a los cesantes, entonces la empresa no debe hacer nada. Auxilio a los cesantes debe ser auxilio a los suspensos, me imagino yo. Ya es una verificación directa en la UGPP para el personal que haya estado los 30 días del mes suspendido. Sí, como lo mencionábamos, de cara al auxilio para los trabajadores suspendidos, por ahora, a no ser que posterior reglamentación nos diga lo contrario, la empresa lo único que debe haber hecho es haberse postulado al PAEF, y ya a partir de allí, de manera oficiosa o automática, la UGPP determina los beneficiarios que se pueden cobijar con este auxilio a los trabajadores suspendidos, y ya pues va a ser vía reglamentación del Ministerio de Trabajo lo que nos diga cuáles van a ser los tiempos, plazos para poder acceder a este beneficio. Pero digamos que contrario a lo que ocurre con el auxilio de nómina y con el auxilio de prima, en el auxilio a los trabajadores suspendidos el empleador no tiene mayor injerencia y no tiene, digamos, que adelantar ningún otro trámite adicional, ni el trabajador tampoco, hasta ahora por lo menos. ¿Cuál es la recomendación? Que por lo menos o que mínimamente, si el trabajador todavía no está bancarizado, que lo haga para poder recibir allí el dinero. Bien, ¿qué más preguntas tenemos?
Bien, listo. ¿Alguien más de pronto quiera hacer alguna pregunta? De pronto los que estaban levantando la manito ahorita quieran hacer una pregunta, con el mayor de los gustos la respondemos. Recuerden también, estimados asistentes, que ya de aquí a mañana les enviaremos igualmente un resumen muy puntual en texto para que ustedes pues también puedan tener a la mano si se nos permite, una cartillita que les permita conocer bien puntualmente y bien concisamente los requisitos para poder acceder a estos programas y los cambios pues que nos traen los decretos 770 y 771 del 2020. Bien, buenas tardes. Mil gracias a todos y les deseamos buenas tardes. ¿Quién me está hablando por ahí antes de irnos? Hola, sí. Mira, mi nombre es Alejandra Cero. Yo tengo una inquietud. Digamos, cuando hablaron del pago diferido de la prima, estamos hablando de, es decir, no solamente la porción de junio, sino la de diciembre, es decir, lo del año, ¿sí? Es no, la que solamente la de junio. El decreto solamente contempla el pago de la cuota de junio. Ah, vale. O sea que en diciembre sí hay que pagarla completa como normalmente se hace. Por lo menos hasta ahora sí, no se ha hecho nada al contrario, pero la posición es solo para la del mes de junio, pues para la cuota de junio. Ok, vale, muchas gracias. Con mucho gusto, Alejandra. Con eso también queda por aquí respondida esta otra pregunta. Listo. Recordemos que si una persona, para responder esta última pregunta que está acá, recordemos que si el trabajador tuvo variación de salario durante el respectivo semestre, para el pago de la prima hay que promediar todo el semestre para poder saber cuál va a ser el valor a pagar por parte de la prima. Bueno, estimados, si no tenemos más preguntas, para nosotros ha sido un placer estar con ustedes. Les deseamos una feliz noche, un fuerte abrazo para todos y nuevamente gracias por acompañarnos en estas reflexiones. Recuerden entonces que de aquí a mañana estarán recibiendo el resumen conciso de lo que tuvimos oportunidad de compartirles el día de hoy. Nuevamente, mil gracias y un fuerte abrazo y una feliz noche.